Evangelio de hoy. Viernes 11 de julio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 19, versículo 27 al 29. En aquel tiempo, dijo Pedro a Jesús: Ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: En verdad os digo, cuando llegue la renovación, y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando Pedro, con el corazón abierto y la inquietud propia de quien lo ha dejado todo, se atreve a preguntarle a Jesús qué les tocará a ellos por haber renunciado a sus casas, a sus familias y a sus seguridades, está revelando no solo una duda sincera, sino también una humanidad que todos compartimos. Porque cuando el alma se entrega por completo, cuando renuncia al control y abraza el misterio del seguimiento radical, naturalmente busca consuelo, busca certeza, busca una palabra que afirme que no camina en vano. Y Jesús, en su infinita comprensión, no lo reprende, no lo desanima, no le exige más que lo que ya ha ofrecido, sino que le responde con una promesa desbordante, con una palabra que no solo conforta, sino que eleva la mirada más allá de esta vida, hacia el reino donde todo lo entregado será devuelto multiplicado. Porque en la economía de Dios, nada se pierde, nada se olvida, nada queda sin recompensa. Y esta respuesta sigue resonando hoy como una melodía de esperanza para todo aquel que ha elegido seguir a Cristo por encima de todo. El corazón de quien se ha despojado por amor a Jesús conoce tanto el silencio de la renuncia como la música suave de la paz interior. Porque no hay camino más fecundo que aquel que se recorre con los pies descalzos del desapego y la mirada fija en el Maestro. Y aunque el mundo no comprenda el valor de abandonar casas, tierras, afectos o proyectos personales por causa del reino, para el discípulo esta renuncia no es pérdida, sino siembra. No es vacío, sino plenitud. No es derrota, sino victoria. Porque cuando uno deja atrás lo que creía indispensable para abrazar a Cristo, descubre que todo lo demás palidece, que todo lo terrenal es sombra frente a la luz del Señor. Y en ese abandono radical, paradójicamente, uno encuentra todo. Uno lo posee todo. Porque quien tiene a Cristo, nada le falta. Quien lo sigue, no camina en la oscuridad. Quien le entrega su todo, recibe mucho más de lo que puede imaginar. Ya desde esta vida, y plenamente en la vida eterna. Esta promesa del 100 por 1 no es una metáfora piadosa, ni una estrategia para captar seguidores, sino una verdad que ha sido sellada con la sangre de los mártires, con las lágrimas de los consagrados, con la fidelidad silenciosa de millones de cristianos que han optado por el Evangelio como su única riqueza.
Y cada uno de ellos ha experimentado en carne propia que Dios no se deja ganar en generosidad. Que cuando se entrega a Dios una semilla, Él devuelve un bosque. Que cuando se ofrece un gesto humilde, Él responde con una gracia abundante. Y este dinamismo divino, esta lógica del amor que multiplica, es la que sostiene al discípulo en medio de las pruebas. Porque sabe que incluso lo que parece pérdida, es en realidad una inversión en el reino. Un tesoro escondido en el corazón del Padre. Un acto de fe que no será defraudado. Porque el Dios de las promesas es también el Dios que cumple, que honra, que levanta, que consuela. Pedro y los demás apóstoles dejaron sus redes, sus barcas, sus familias. Y esa renuncia no fue simbólica. No fue un gesto superficial. Fue una ruptura real con su pasado. Una entrega radical que transformó sus vidas para siempre. Y aunque en el momento quizás no comprendieron la magnitud de su decisión, poco a poco fueron descubriendo que habían sido llamados no solo a seguir a un maestro, sino a vivir una misión. A ser testigos de un reino que no se edifica con poder humano, sino con amor, con servicio, con misericordia. Y en ese seguimiento, muchas veces marcado por la incomprensión, por la persecución y por la soledad, fueron también experimentando una comunión profunda, una fraternidad nueva, una fecundidad que solo puede venir del Espíritu. Porque cuando uno se vacía de sí mismo por amor a Cristo, el Espíritu Santo entra y hace morada. Y entonces la vida se transforma en un canal de gracia para muchos. El Evangelio según San Mateo nos muestra a un Jesús que no esconde las exigencias del discipulado, que no promete caminos fáciles, ni éxitos rápidos, sino que revela con toda la claridad que seguirle implica renuncia, implica cruz, implica perder para ganar, morir para vivir, sembrar sin garantías humanas. Y sin embargo, lo que ofrece a cambio es tan grande, tan sobreabundante, tan eterno, que ningún sacrificio resulta demasiado. Ninguna entrega resulta inútil. Porque el alma que ha sido tocada por el amor de Cristo no mide, no calcula, no retiene, sino que se da, se gasta, se ofrece. Porque sabe que ha encontrado el tesoro escondido, la perla preciosa, el sentido último de su existencia. Y por eso deja todo con alegría, con libertad, con confianza, sabiendo que el 100 por 1 ya está siendo germinado en el corazón de Dios. La pregunta de Pedro, aunque simple en apariencia, encierra en su profundidad el deseo sincero de comprender el alcance del compromiso que había adquirido. Porque dejarlo todo para seguir a Jesús no es un acto ligero. No es una simple renuncia material, sino una entrega total que desafía los esquemas humanos. Y esa entrega implica una transformación interior radical que solo puede sostenerse en la certeza de que Dios retribuirá con abundancia. Que el desprendimiento es la semilla de la verdadera libertad. Y que el amor de Dios es el fundamento seguro sobre el cual construir una vida plena. Una vida que, aunque marcada por dificultades, nunca estará vacía ni perdida, sino llena de un sentido que trasciende el tiempo y las circunstancias.
El Evangelio nos invita a mirar más allá de las apariencias. A descubrir que la verdadera riqueza no reside en lo material ni en los logros humanos, sino en la relación con Dios. Y que cada sacrificio hecho por amor a Cristo es un acto de fe que abre puertas invisibles, que conecta al discípulo con la vida eterna. Y que esta conexión es la que da sentido a todo esfuerzo, a toda renuncia, a toda lucha interior. Porque el reino de los cielos no es solo una promesa futura, sino una realidad que comienza a vivirse aquí y ahora. En cada acto de amor, en cada decisión valiente, en cada paso que se da confiando en la providencia divina. La respuesta de Jesús a Pedro y a los otros discípulos es una invitación a la esperanza firme. Porque no se limita a prometer recompensas materiales o humanas, sino que asegura la pertenencia definitiva al reino de Dios. Un reino que no se construye con poder, sino con amor. Que no se mide por la cantidad, sino por la calidad de la entrega. Y que incluye la invitación a la vida eterna, a la comunión plena con el Padre. Un don inmerecido que se recibe por la gracia y que da sentido a todo sacrificio realizado en el nombre de Cristo. Y esta promesa transforma la mirada del discípulo. Lo sostiene en la prueba. Lo impulsa a seguir adelante con valentía. Porque sabe que su esfuerzo no será en vano. Vivir la renuncia no es fácil. Porque implica dejar seguridades, confort, planes y expectativas humanas. Y enfrentarse a la incertidumbre y al desafío constante. Pero esta misma renuncia es el camino para experimentar la verdadera libertad. La libertad que solo Cristo puede dar. Una libertad que libera del egoísmo, del miedo, y que abre el corazón a la donación plena, al servicio desinteresado, a la alegría profunda que brota del encuentro con el Señor y con los hermanos. Una alegría que ninguna circunstancia adversa puede arrebatar. Pedro y los otros discípulos se convirtieron en testigos vivos de esta promesa. Porque a pesar de las persecuciones, de las dificultades y de las pruebas, nunca perdieron la fe en la palabra de Jesús. Y esa fe fue la que los impulsó a anunciar con valentía el Evangelio. A construir comunidades de amor y esperanza. A hacer luz en medio de la oscuridad del mundo. Y es ese mismo llamado el que hoy se dirige a cada uno de nosotros. Porque el seguimiento de Cristo es para todos. Y la promesa del 100 por 1 permanece vigente y fiel. Invitándonos a vivir con generosidad, valentía y confianza. El compromiso de seguir a Jesús. Y de dejar atrás las seguridades del mundo. No solo transforma la vida personal, sino que también abre un camino de servicio hacia los demás. Porque el discípulo está llamado a ser luz, sal y fermento en medio de la sociedad. Y esa misión implica renunciar a intereses egoístas. Para abrazar el bien común. Para luchar por la justicia. Para ser instrumentos de paz y reconciliación. Porque el reino que Jesús anuncia no es un ideal abstracto, sino una realidad viva que debe reflejarse en cada acción. En cada decisión que tomamos en nuestro día a día. En nuestro compromiso con los más necesitados y vulnerables. Y es ahí donde la renuncia toma su sentido más profundo y auténtico. Pues no se trata solo de un desprendimiento personal, sino de un don para la construcción del reino de Dios aquí y ahora. El Evangelio nos recuerda que los bienes materiales, las posesiones terrenales, no son la verdadera medida del valor de una persona.
ni la fuente última de felicidad, sino que la verdadera riqueza se encuentra en la entrega a Dios y al prójimo, en la capacidad de amar sin medida, de perdonar sin límite, de servir con humildad y generosidad. Porque sólo así se experimenta la abundancia del espíritu que llena y sana, que libera del egoísmo y la ansiedad, y que transforma las dificultades en oportunidades para crecer en la fe y en la esperanza, mostrando que la verdadera vida está en la entrega total y no en la acumulación de bienes. El 100 por 1 que promete Jesús es un llamado a mirar más allá de la lógica humana, a entender que en el reino de Dios las reglas son otras, que el amor y la entrega generan frutos que no se pueden medir ni calcular, que cada acto de renuncia, cada sacrificio hecho por fidelidad al Evangelio, es sembrado en un terreno fértil que produce abundancia, y que esta abundancia se manifiesta no solo en bienes materiales, sino en paz interior, alegría profunda, comunidades solidarias y testimonios que transforman el mundo, mostrando que la vida con Cristo es siempre una vida plena, rica en sentido y en gracia. Porque el don de Dios no tiene medida y supera toda expectativa humana. En la historia de la Iglesia, millones de personas han dado testimonio de esta verdad con su vida. Desde los primeros apóstoles hasta los santos y mártires de todos los tiempos, quienes, con valentía y amor, renunciaron a todo para seguir a Cristo. Y han experimentado en carne propia que el 100 por 1 es real, que el desprendimiento es fuente de bendición, y que el reino de Dios es la mayor riqueza que se puede poseer. Y sus ejemplos son luz que ilumina nuestro camino, invitándonos a vivir con generosidad, confianza y alegría, seguros de que nuestra fidelidad será recompensada en el tiempo de Dios. Seguir a Jesús implica estar dispuestos a enfrentar desafíos, a dejar atrás seguridades humanas, y a abrir el corazón al misterio de la cruz. Porque en ella se revela el amor más grande, que entrega la vida por sus amigos, y que nos invita a imitarle, aprendiendo que la verdadera gloria está en la humildad, en el servicio, y en la entrega sin condiciones. Y que al vivir así, ya empezamos a participar del reino eterno. Pues solo quien se vacía, se llena con el Espíritu de Dios y alcanza la plenitud. La promesa de Jesús no es solo para los apóstoles, sino para todos los que deciden seguirle. Para cada uno de nosotros que, en medio de nuestras vidas, estamos llamados a tomar la decisión valiente de renunciar a lo que nos aleja de Dios, y de abrazar con fe la misión que Él nos confía. Porque no estamos solos en este camino, sino que el mismo Cristo nos acompaña, fortalece y guía. Y su promesa es la garantía de que nuestro esfuerzo tiene un valor eterno y trascendente. El discípulo verdadero no busca su propia gloria, ni las recompensas efímeras de este mundo, sino que encuentra en la entrega humilde y sincera, en el servicio al prójimo, y en la obediencia a la voluntad del Padre, la verdadera alegría y paz que sobrepasan todo entendimiento. Y es esa alegría la que le impulsa a seguir adelante, a pesar de las dificultades, las críticas y los obstáculos. Porque sabe que su recompensa está en los cielos y que nada podrá separarle del amor de Dios. Cuando pensamos en dejarlo todo por Cristo, muchas veces la mente humana se llena de dudas y temores. Pero el Evangelio nos invita a confiar sin reservas en la bondad de Dios, en su justicia y en su fidelidad. Porque Él es el que da vida y plenitud, y el que sostiene a sus hijos en los momentos difíciles.
Y esa confianza nos libera del miedo y nos abre a la aventura maravillosa del seguimiento auténtico, que no conoce fronteras ni límites, porque está sostenido por el amor eterno del Padre. Cada vez que renunciamos a algo por amor a Cristo, cuando dejamos atrás aquello que nos ata, experimentamos una libertad profunda que nos permite descubrir nuevos horizontes, nuevas formas de amar, nuevos caminos de santidad. Y es ahí donde comienza la verdadera vida. Porque el reino de Dios no es solo una realidad futura, sino una experiencia presente que transforma cada instante de nuestra existencia y nos llama a vivir con plenitud y entrega. Que la palabra de Jesús resuene en nuestro corazón como un llamado constante a la entrega generosa, a la fe valiente y a la esperanza firme. Porque en el seguimiento de Cristo encontramos la verdadera vida, la paz que el mundo no puede dar, y la promesa segura de la eternidad. Y que nuestro compromiso con Él sea siempre un testimonio vivo de amor y de confianza en la providencia divina. Para gloria de Dios y bien de nuestras almas. El Evangelio de Mateo nos invita a reflexionar sobre la dinámica del seguimiento radical que Jesús propone. Un seguimiento que implica la renuncia a todo lo que nos ata a este mundo. No para perdernos, sino para encontrarnos plenamente en Él. Y en ese encuentro descubrir que la vida verdadera, la vida abundante y eterna, solo puede darse cuando nos desprendemos del egoísmo, de las seguridades falsas, y de los apegos que limitan nuestra libertad interior. Y esta libertad es la que nos permite amar sin miedo, servir con generosidad, y vivir con una esperanza que no decepciona. La respuesta de Jesús a Pedro tiene también un llamado a la confianza plena en la providencia divina. Porque al dejar casas, tierras o familiares, no estamos quedando abandonados a nuestra suerte, sino que nos abrimos a recibir mucho más de lo que dejamos. Y esta es la paradoja divina que nos invita a mirar con ojos de fe, a descubrir que Dios multiplica nuestras ofrendas, que Él es capaz de transformar la aparente pérdida en ganancia abundante, y que en su reino las reglas humanas no tienen cabida. Porque Él es el Dios de lo imposible y de la gracia infinita. Cuando Jesús habla del 100 por 1, está invitándonos a salir de una lógica humana limitada, para entrar en una lógica divina de amor y donación, en la que el valor real de una acción no se mide por el sacrificio que implica, sino por la fidelidad con la que se cumple y el amor con que se ofrece. Y en esa lógica, cada renuncia se convierte en un acto de esperanza. Un acto de fe que genera frutos eternos. Y nos invita a perseverar incluso cuando el camino es difícil y el horizonte incierto. El camino del discípulo es un camino de transformación interior. Porque al renunciar a las seguridades materiales, también es necesario dejar las seguridades del propio ego, de los prejuicios y de los apegos que nos impiden vivir en libertad. Y esta transformación es dolorosa, porque implica un morir constante a uno mismo. Pero es también la puerta a la verdadera vida, a una existencia marcada por la gracia, la paz y la alegría profunda, que solo Dios puede dar y que el mundo no puede arrebatar. En la historia de la Iglesia, hemos visto cómo santos y mártires han vivido esta promesa con radicalidad. Y cómo su testimonio nos interpela hoy a no tener miedo, a dejarlo todo por Cristo, a confiar plenamente en su amor y en su fidelidad. Porque el reino de Dios no es una utopía lejana, sino una realidad presente y futura que nos llama a vivir con esperanza y valentía.
Y esa realidad es el motor que sostiene nuestro caminar diario. Nos fortalece en las pruebas. Y nos llena de gozo en el servicio al prójimo. Jesús nos enseña que el seguimiento no es un camino de comodidad, sino de entrega y compromiso, que requiere valentía para dejar atrás lo conocido, para enfrentar el rechazo, para vivir con confianza en medio de la incertidumbre. Y esa valentía nace del amor profundo que el discípulo siente por el Maestro. Porque quien ama no cuenta el costo, sino que se da sin reservas. Porque sabe que lo que recibe es infinitamente mayor que lo que pierde. El 100 por 1 que Jesús promete es también una invitación a la comunidad. Porque el seguimiento cristiano no es un camino solitario, sino un camino compartido. Un camino de fraternidad, donde cada renuncia personal se transforma en don para el bien común. Y donde el amor mutuo genera una fuerza que multiplica los frutos. Y hace visible el reino de Dios en medio del mundo. Mostrando que la gracia de Dios actúa en la historia a través de personas concretas que se entregan generosamente. La fidelidad a Jesús, a pesar de las dificultades, es un testimonio poderoso que desafía las lógicas del mundo. Que nos invita a ser signos vivos de esperanza. A mostrar que es posible vivir con alegría y plenitud aún en medio de la adversidad. Y esa fidelidad nos abre a experimentar la acción transformadora del Espíritu Santo, que renueva, fortalece y santifica, haciendo de nuestra vida una ofrenda agradable a Dios y un faro para los demás. Cuando dejamos casas, tierras o familiares por amor a Cristo, no solo estamos renunciando a lo material, sino también abriendo espacio en nuestro corazón para que Dios habite más plenamente. Para que el Espíritu Santo actúe con mayor libertad. Y para que la vida nueva en Cristo se despliegue con toda su fuerza y belleza. Transformando no solo nuestra existencia, sino también la realidad que nos rodea. Y esa transformación es la mayor recompensa que podemos recibir. Porque es la manifestación concreta del reino de Dios entre nosotros. Cuando Pedro pregunta qué les tocará a los que lo han dejado todo, no está buscando recompensa por interés egoísta, sino que está dando voz al anhelo humano de sentido, al deseo de saber si la entrega vale la pena. Y Jesús no reprende esa pregunta, sino que la acoge y responde con esperanza, mostrándonos que Dios no ignora nuestros esfuerzos, que conoce cada sacrificio oculto, cada lágrima, cada noche en vela, cada renuncia hecha por amor a Él, y que todo eso tendrá su justa recompensa en el tiempo y modo de Dios. Jesús sabe que el camino del discipulado conlleva dolor, incomprensión, oposición, e incluso persecución. Por eso su promesa del 100 por 1 no es solo consuelo, sino una confirmación de que Dios camina con nosotros. De que en cada batalla espiritual Él está presente, sosteniendo, guiando, fortaleciendo. Y que nada, absolutamente nada de lo que entregamos por amor a Cristo queda sin fruto. Porque su gracia es fecunda. Y su fidelidad es inquebrantable. El seguimiento de Jesús es una inversión eterna. Porque cada paso dado en su nombre, cada decisión orientada por su Evangelio, cada obra de misericordia, es una semilla sembrada en el corazón de Dios. Y el corazón de Dios no es tierra estéril, sino jardín de vida abundante, donde incluso lo más pequeño florece con belleza inesperada. Porque en su reino nada se pierde. Todo se transforma. Todo se redime.
Y todo encuentra su plenitud en el amor. No podemos olvidar que la renuncia, en clave cristiana, no es resignación pasiva, ni dolor sin sentido, sino elección libre y consciente de quien ha encontrado un tesoro más grande. Y que ese tesoro es Cristo mismo. Su presencia, su gracia, su amistad, su promesa de vida eterna. Y por ese tesoro vale la pena venderlo todo. Abandonarlo todo. Porque en el todo se nos devuelve multiplicado. Con una paz que no pasa. Con un gozo que no se agota. Hoy el mundo ofrece muchas seguridades falsas. Muchos caminos que prometen felicidad rápida. Pero terminan vacíos y rotos. Y frente a eso, la propuesta de Jesús es exigente, pero verdadera. Porque no se basa en ilusiones, sino en la verdad que libera. Y esa verdad es que solo Dios basta. Que solo en Él encontramos plenitud. Y que lo que parece pérdida, en realidad es ganancia cuando se vive con el corazón unido al suyo. Muchas veces nos cuesta dar ese paso de fe. Porque el miedo a perder es grande. Pero cuando confiamos, cuando nos dejamos conducir por la palabra, descubrimos que Dios no quita nada, sino que lo transforma todo. Que nos da más de lo que imaginamos. Y que su generosidad no conoce límites. Porque su corazón de Padre desea vernos felices. Realizados. Santos. Y para eso nos pide confiar y dejarnos amar. La renuncia a lo material es solo un signo exterior de algo mucho más profundo. El desprendimiento del corazón. De todo aquello que nos impide amar de verdad. Y ese desprendimiento es un proceso lento. Continuo. Que requiere oración. Humildad. Y un deseo sincero de seguir creciendo. Porque el corazón humano, muchas veces dividido, necesita ser purificado por el fuego del Espíritu, que hace nuevas todas las cosas. El 100 por 1 que promete Jesús no es una fórmula mágica, sino una certeza que se descubre en el camino. Una experiencia que se vive paso a paso. A medida que vamos soltando lo que nos ata. Y abrazando la cruz de cada día. Porque es en la cruz donde el amor se hace concreto. Donde la entrega se vuelve fecunda. Y donde Cristo se manifiesta en toda su gloria. Para mostrarnos que no hay mayor alegría que dar la vida por amor. Por eso, cada uno de nosotros está llamado a mirar su corazón. A preguntarse qué está dispuesto a dejar por Jesús. ¿Qué está impidiendo que su seguimiento sea pleno? ¿Qué temores o apegos aún no retienen? Porque solo cuando respondemos con sinceridad, podemos dar pasos concretos de conversión. Pasos que nos acerquen más a esa vida nueva que Dios nos quiere regalar. ¿Y qué comienza aquí? En la tierra. Cuando vivimos como verdaderos hijos suyos. Que esta promesa del Señor, este 100 por 1, nos anime a vivir con generosidad, con entrega, con confianza, sabiendo que cada renuncia hecha por Él y por el Evangelio es semilla de eternidad. Es participación en el misterio de su reino. Y es camino de santidad y plenitud. Porque el Dios que nos llama a dejarlo todo, es el mismo que nos da todo. Y no se deja ganar en generosidad. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe, deseándote un día lleno de bendiciones.